Va. Muy buenas todos y todas. Sean bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a estar estudiando dos conjuntos de falacias. Son las falacias de inducción deficiente y las falacias de presuposición. Son dos grupos de falacias muy comunes que se dan en los argumentos de tipo inductivo, aunque pues hay algunas excepciones, como estaremos mirando más adelante. Y son dos grupos muy comunes de falacias. Este tipo de errores los cometemos constantemente, entonces es muy importante pues conocer cuáles son este tipo de falacias, cómo identificarlas y pues cómo enfrentarnos a estas. Muy bien, entonces en este video vamos a ver dos puntos principalmente. Las falacias de inducción deficiente, les estaré explicando en qué consiste este tipo de errores y cuáles son las más comunes, así mismo como su definición y algunos ejemplos. Y en segundo lugar, vamos a estar estudiando las falacias de presuposición. Igualmente estaremos viendo en qué consiste este tipo de falacias y cuáles son las tres falacias de presuposición más comunes que existen y con sus respectivos ejemplos. Muy bien. Recordemos que, pues antes de que empecemos a ver el tema como tal, recordemos que hay dos grandes conjuntos de falacias, las falacias formales y las falacias no formales o informales, ¿sí? Las falacias no formales tienen que ver con errores que cometemos del contenido de las proposiciones que forman un argumento. Es decir, son errores cometidos debido a ciertas confusiones que tenemos o que hemos creado del significado de algunos términos claves que hay dentro de las proposiciones. Esas son las falacias informales, es decir, errores que encontramos en el contenido de los argumentos. Y las falacias formales son falacias, son errores que cometemos en la forma, en la estructura del argumento. En la mayoría de falacias formales las cometemos propiamente con argumentos deductivos, aunque también hay argumentos inductivos que cometen falacias formales. Bien, entonces, por el momento nosotros nos estamos concentrando en las falacias no formales o informales, como prefieran llamarlas, que son falacias que cometemos en el contenido de las proposiciones, del argumento. Muy bien, una vez aclarado esto, entonces ahora sí, empecemos a estudiar estos dos tipos de falacias que veremos en este video. El primer conjunto son las falacias de inducción deficiente. ¿Qué son este tipo de falacias? Son errores comunes, son falacias muy comunes que se dan porque las premisas del argumento son premisas inadecuadas para sustentar la conclusión, ¿sí? Entonces, al ser premisas inadecuadas para sustentar esa conclusión, pues no tienen ninguna relación. Hay una desconexión en los conceptos del argumento. Por lo tanto, pues nos lleva a cometer un error en la argumentación. Esas premisas que forman este tipo de argumentos pueden ser verdaderas, puede ser una premisa verdadera, pero como no tiene nada que ver o es insuficiente o es deficiente para sustentar la conclusión que queremos sustentar, entonces pues el argumento se vuelve falaz. Hay varios tipos de falacias de inducción deficiente. Nosotros nos vamos a concentrar en cuatro principalmente. En el argumento por ignorancia, la falacia por ignorancia, en el paréntesis ustedes pueden ver el nombre en latín, es el argumento ad ignoratiam, es un argumento por ignorancia. El segundo es la falacia de apelación inapropiada a la autoridad, ¿sí? O el argumento ad verecundia. Es muy interesante este tipo de falacia y es muy importante tener en cuenta también cuando sucede esto, porque pues como hemos visto en otras ocasiones, hay argumentos inductivos
que se hacen a partir de la autoridad. Y eso está bien, nosotros constantemente estamos apelando a ciertas autoridades para sustentar nuestros argumentos. Autoridades como, por ejemplo, alguna institución que nos pueda brindar unas cifras serias sobre la pobreza en Colombia, por poner un ejemplo, ¿sí? Ese tipo de autoridades a las que me estoy refiriendo. Bien, pero pues algunas veces apelamos a ciertas autoridades que son inapropiadas para el argumento que queremos sustentar. Muy bien, vamos a estudiar también las falacias de la causa falsa o el argumento non causa pro causa, ¿sí? También es un argumento que ya habíamos estudiado un poco anteriormente. Recuerden que hay argumentos inductivos que son argumentos de causa y efecto, ¿sí? Que quieren establecer esa relación de que A causa B. Resulta que muchas veces nosotros asumimos que un efecto o que algo tiene una causa que no es. Entonces ahí estamos cometiendo una falacia. Bien, y finalmente estaremos estudiando la falacia de la generalización precipitada. También recuerden que hay un tipo de argumento inductivo, que son la generalización inductiva, que es muy común, es muy frecuente hacer este tipo de generalizaciones inductivas, pero también pues hay ciertas ocasiones en donde podemos estar cometiendo una falacia cuando utilizamos este tipo de argumentos, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste entonces cada uno de estos argumentos o cada una de estas falacias? En primer lugar, miremos el argumento por ignorancia o la falacia ad ignorantia. Básicamente, este argumento falaz consiste en sostener que aquello por lo que no hay evidencia es falso, ¿sí? Es decir, como no hay evidencia de que X o Y, entonces es falso que X o Y sea tal cosa, ¿sí? Miremos un ejemplo más específico para que nos quede más claro. Cuando se asume la no existencia de Dios, porque no hay evidencia de su existencia y viceversa, es decir, cuando se asume la existencia de Dios porque no hay prueba concluyente de su no existencia. Ahí se está cometiendo la falacia ad ignorantiam, ¿sí? Por ejemplo, cuando un ateo, y yo cometo muchas veces este error, o cometía este error, cuando no conocía este tipo de falacia, muchas veces uno, ¿cómo argumenta la no existencia de Dios? ¿Sí? Es que uno no hay evidencia, no hay una evidencia científica que pruebe la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios no existe. Eso es un argumento falaz. Como no hay una prueba, entonces no existe Dios, ¿sí? Y viceversa. Como no hay prueba de la no existencia, por lo tanto, debe existir Dios. ¿Sí? Esos son argumentos ad ignorantiam, ¿sí? Es una falacia en la que pues caen frecuentemente algunos argumentos pseudocientíficos también, por ejemplo, sobre ciertos fenómenos psíquicos, ¿sí? Son teorías sustentadas en proposiciones que se consideran como verdaderas porque aún no se ha establecido la falsedad de esa proposición, ¿sí? Lo cierto es que esa proposición no ha sido verificada, ¿sí? No se ha verificado científicamente. Por lo tanto, no debería ser una teoría seria que deba ser considerada, ¿sí? Al no ser pues verificada. Las teorías científicas son falsables, ¿sí? Pero una teoría científica, para ser teoría científica, pues primero pasa por un proceso de verificación, ¿sí? Al verificarla, pues que se da cierto fenómeno, pues entonces se establece la teoría. Pero esa teoría, a su vez, es una teoría falsable, es decir, que en la medida en que va transcurriendo el tiempo, si se va repitiendo o si se recogen ciertos hechos que verifiquen esa información de la teoría, entonces pues la teoría es cierta. Pero si hay algún fenómeno que muestre lo contrario a la teoría, entonces la teoría se está empezando a falsar, ¿sí? Se está volviendo una teoría falsa.
Eso es lo que se entiende por la ciencia es algo falsable, se puede, pues no es algo certero. Bien, entonces este tipo de argumentos por ignorancia es básicamente eso. O sea, como no hay evidencia de lo que usted está diciendo, entonces pues es completamente falso. Miremos otro ejemplo. Un argumento por ignorancia que confrontó a Galileo cuando descubrió las montañas y los valles de la Luna. ¿Sí? Los críticos más radicales de Galileo creían ciegamente en la perfección esférica de la Luna, ¿sí? Y ellos sustentaban esa perfección esférica de la Luna en teorías teológicas, ¿sí? Tenían todo un argumento sustentado en sus teorías teológicas. Y para ellos esa era la verdad. Lo que sostenían era que dichas irregularidades, es decir, las montañas y los valles descubiertos por Galileo, dichas irregularidades estaban cubiertas por una capa cristalina invisible y que por lo tanto la luna seguía siendo perfectamente esférica. Y pues obviamente Galileo no pudo probar que esto era falso. Por lo tanto, pues como no hay evidencia que eso sea falso, que la luna es una esfera perfecta, entonces Galileo no tenía razón, ¿sí? Ese era pues el argumento que se daba en ese momento. Posteriormente nos dimos cuenta y la ciencia le dio la razón a Galileo, ¿sí? Bien. Esto en política, este argumento por ignorancia sucede muchísimo, ¿sí? En política y en derecho también es un argumento muy utilizado, incluso en derecho es muy útil, como vamos a ver a continuación. En política sucede muchas veces que las personas continúan votando a un proyecto político, aunque ese proyecto político sea malo, simplemente porque hay otros proyectos políticos que no han sido probados. Esos proyectos también pueden ser desastrosos, ¿sí? Pero no han sido probados. Al no ser probados, entonces mucha gente se decanta a decir que no van a elegir ese proyecto político porque pues, también puede ser malo, ¿sí? Es como el famoso dicho, el famoso refrán, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Como nosotros no conocemos X o Y proyecto político, entonces eso es mejor uno no votar por eso y no probar eso porque eso puede ser desastroso, ¿sí? El punto es que no se puede probar que X o Y proyecto político es desastroso si no hay una evidencia para eso, ¿sí? Lo mismo sucede cuando se trata de promover un proyecto que se considera beneficioso, ¿sí? Aunque debemos aclarar lo siguiente. Debemos aclarar que no es necesario que todo proyecto político sea llevado a la práctica para saber si es bueno o si es malo, ¿sí? En estos casos, en principio, un análisis de forma y de contenido de ese proyecto permitirá determinar si es bueno o si es beneficioso o no lo es, ¿sí? O sea, no es necesario que nosotros pongamos en práctica todos los proyectos políticos para uno saber si es malo o es bueno, ¿sí? Solamente bastaba, para poner un ejemplo, bastaba con ver cuáles eran el trasfondo de las ideas de Hitler para saber que la idea de la solución final, que en principio no era una idea de asesinar judíos, sino que era la idea de exiliarlos, pues echarlos de Alemania, pues escondía realmente en el fondo toda una teoría antisemita y que, pues, que llevó a cometer a los nazis los crímenes que cometieron, ¿sí? Entonces, no es necesario que uno ponga a prueba la solución final pues, para decir que es una política de Estado correcta o incorrecta. Simplemente con la forma y el contenido de las ideas y del proyecto político, pues uno se da cuenta si es bueno o no, ¿sí? Ahora, si el proyecto político en forma y en contenido, pues suena bien, ya el siguiente paso sería pues ponerlo en práctica para poder determinar si es un buen proyecto o no lo es, ¿sí? Muy bien. Lo anterior nos lleva a considerar que hay teorías, no solo políticas,
que se pueden sustentar en premisas que no están completamente verificadas, ¿sí? Sin embargo, son premisas suficientemente fuertes. En estos casos, dichas premisas ofrecen un argumento que sea probablemente concluyente. Por ejemplo, dice alguien, los fármacos nuevos son probados en ratas y otros animales no humanos. La evidencia de cualquier efecto tóxico en estos sujetos de pruebas se considera evidencia suficiente, más no necesaria, suficiente para concluir que probablemente no tengan efectos tóxicos en el ser humano. ¿Sí? Estamos utilizando el argumento ad ignoratiam para poder determinar si un fármaco puede llegar a ser tóxico en el ser humano, ¿sí? Es decir, desconocemos cuáles son los efectos que tiene un fármaco en el cuerpo humano, porque no se han probado en él. Solamente se han probado en otros animales no humanos. Y se ha visto que en esos animales, pues no hay efectos tóxicos. Por lo tanto, pues ahí apelamos al argumento de ignoratium. Por lo tanto, esto no debe ser tóxico para nosotros, ¿sí? Aunque no sabemos, nunca se ha probado en un ser humano, solamente en animales no humanos. Bien, apelar a la ignorancia es un recurso, pues, en ciertos casos muy usual y es muy útil, como por ejemplo en el ejemplo de los fármacos, y también en los juicios penales. Por ejemplo, cuando una persona es acusada, según el derecho al debido proceso, el acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Si no hay una prueba jurídica, ojo con esto, es muy importante tener en cuenta qué son las pruebas jurídicas y qué son las pruebas, pues, otro tipo de pruebas. Si no hay una prueba jurídica concluyente, entonces no se puede concluir que el acusado sea culpable, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de la vida política actual. Muchos periodistas, muchos políticos, muchas personas que han estado vinculadas al mundo de la criminalidad en Colombia han denunciado que el expresidente Álvaro Uribe tiene nexos y ha tenido nexos con paramilitares y con el narcotráfico, ¿sí? Lo han dicho por montones, han hecho un montón de investigaciones, periodistas serios, personas muy estudiadas, muy capacitadas para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Hay un montón de testigos que afirman lo mismo, que este señor que tiene relaciones con paramilitares y con narcotraficantes. Sin embargo, las pruebas no han sido jurídicamente concluyentes para determinar si este señor realmente ha tenido nexos con paramilitares y con narcotraficantes, ¿sí? Entonces, en teoría, de acuerdo con el debido proceso, él es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. No podemos decir que él es culpable porque no se le ha probado lo contrario, ¿sí? Un recurso muy útil entonces en el derecho. El argumento ad ignorantium. Bien, el siguiente argumento o falacia es la apelación inapropiada a la autoridad o el argumento ad verecundia en latín. Es frecuente que nosotros apelemos a la autoridad pues para sustentar una conclusión, como por ejemplo sucede en algunos argumentos inductivos de autoridad, ¿sí? Eso sucede mucho en ciencia, ¿sí? Un científico, por ejemplo, puede citar muchas revistas, muchos estudios para poder darle forma y darle seriedad a su argumento. Eso está bien, ¿sí? Que nosotros apelemos a ciertas autoridades. Ahora bien, en este tipo de argumentos, la autoridad, es decir, en argumentos inductivos por autoridad, la autoridad no es concluyente, sino que es una proposición, es un engranaje más que ha sido aceptada por muchas personas, por una comunidad muy grande, que ha sido verificada además y que servirá para sustentar nuestra propia conclusión.
corriendo un riesgo, y es que dicha autoridad puede estar errada. Por lo tanto, nuestro argumento también lo estaría. Por eso es que es tan importante uno dudar de lo que otro le dice, y mucho más cuando es una autoridad. Siempre tenemos que verificar lo que nos está diciendo la autoridad. Es decir, verificar lo que nos está diciendo el profesor, verificar lo que nos dice el libro, lo que nos dice el investigador del artículo que estemos leyendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre tenemos que confrontar también esas teorías, ¿sí? No quedarnos con un solo autor o no quedarnos con lo que nos diga el profe, ¿sí? Sino buscar en otras partes. Bien, la falacia de apelación inapropiada a la autoridad, entonces, en este sentido, sucede cuando se apela a una autoridad o parte de esa autoridad para sustentar una idea, ¿sí? Pero dicha autoridad no es una autoridad como tal sobre el tema que se está tratando, ¿sí? Por ejemplo, en un argumento sobre el aborto, está debatiendo sobre el aborto, muchas personas que atacan la medida de la legalización del aborto, por lo regular acuden inapropiadamente a las autoridades eclesiásticas o religiosas para sustentar sus argumentos, cuando se trata de un tema que es de salud pública, ¿sí? O sea, un tema propiamente de salud pública lo están debatiendo personas que no pertenecen a la salud pública, que incluso no tienen conocimiento de salud pública o que no tienen conocimiento o formación científica. No estoy queriendo decir que los sacerdotes o las personas que sean religiosas sean unas personas ignorantes, no. Pueden ser estudiados, pueden haber ido a la universidad, etcétera. Pero la mayoría de personas que atacan al aborto, pues se sustentan sus teorías o sus ideas sobre la autoridad de un libro que se considera un libro sagrado, que es la Biblia, ¿sí? Seguramente, pues para muchas de esas personas la vida humana es sagrada desde el momento de la concepción, pues porque así lo dice la religión, ¿sí? Porque así lo dice su autoridad. No, es que en la Biblia dice que la vida es sagrada desde el momento de la concepción. Entonces, como esa es mi autoridad, entonces yo tengo que aceptar lo que diga mi autoridad, ¿sí? Pero pues carece completamente de evidencia científica. ¿Sí? Por el contrario, las evidencias científicas, por medio de experimentos, de pruebas y muchos años de investigación minuciosa, apuntan a que la vida humana como tal se considera después de la semana 24. ¿Sí? Entonces, ¿a quién creerle más? O sea, ¿qué autoridad tiene más peso en este contexto, por lo menos? Pues las autoridades médicas, que son las personas que han estudiado de cerca el fenómeno del aborto, saben cuáles son las consecuencias de llevar un aborto en condiciones clandestinas, ¿sí? Saben cuándo una mujer puede pues entrar en riesgo, etcétera, etcétera, ¿sí? En cambio, una autoridad eclesiástica no, ¿sí? Bien. Otro ejemplo es que en una discusión, este sucede mucho, en una discusión sobre moral, muchas personas apelan a Darwin para pues, sustentar sus teorías sobre moral, ¿sí? Pueden estar incurriendo en la falacia advericundia. ¿Por qué? Porque Darwin ciertamente es una autoridad, pero en biología, en temas de la evolución. Darwin no es una autoridad en temas de política, de moral, ¿sí? O no que yo sepa, pues yo tengo entendido que Darwin era un biólogo muy teso, que incluso fue el que nos abrió la puerta pues, a todas estas teorías de la biología evolutiva, ¿sí? Sin embargo, si el argumento tiene algo que ver con la relación de la moral, con la biología y la teoría de la evolución, entonces Darwin sería una buena autoridad
para sustentar algunas premisas, algunas proposiciones sobre las teorías biológicas, ¿sí? Más no las teorías morales. Esto sucede mucho con las personas que defienden, por ejemplo, el capitalismo súper desarrollado o el capitalismo súper salvaje más bien, en el sentido en que ellos afirman que como nosotros evolucionamos gracias pues, a la idea de que el hombre, el hombre no, el animal superior, pues el más fuerte es el que sobrevive y el que pues, va a evolucionar. Entonces, por lo tanto, pues así nos vamos a comportar nosotros en sociedad, ¿sí? Una cosa no tiene que ver con la otra, para eso existen las autoridades, para eso se han creado sistemas políticos que regulen, por ejemplo, la competencia, que regulen el libre mercado, ¿sí? O sea, que regulen esos impulsos biológicos que nosotros podemos tener de no querer beneficiar a los demás, sino de querer beneficiarse a sí mismo, ¿sí? Para eso existen ese tipo de leyes. Entonces, una cosa son la evolución y nuestro comportamiento biológico, y otra cosa diferente pues, son nuestras instituciones culturales y todo lo que se ha creado para poder vivir de una manera mucho más llevadera, ¿sí? Y dentro de unas sociedades cooperativas, pues esa sería como la idea. Si nosotros no tuviésemos ese tipo de instituciones, probablemente viviríamos en un estado primitivo, así como lo pintan este tipo de personas que defienden el capitalismo salvaje, ¿sí? Donde hay una competencia desbordada, deslimitada, donde el más fuerte o la ley del más fuerte es la que prevalece, ¿sí? Bien, entonces pueden estar relacionadas, ¿sí? Es muy importante uno comprenderse, el ser humano es importante que se comprenda como un ser biológico que tiene unas necesidades que de cierta manera puede llegar a ser egoísta, pero también tiene que verse desde la orilla de la civilización, ¿sí? No somos seres que estamos simplemente en un estado primitivo, sino que hemos evolucionado en cierto aspecto que nos permite pues llevar una vida mucho más llevadera. Entonces hay límites, obviamente. Entonces, confundir las teorías darwinianas con las teorías morales, pues nos llevaría a cometer este tipo de falacias. Bien, miremos otro tipo de falacias, otros ejemplos, perdón, de la falacia advericundia. Los anuncios testimoniales son muy frecuentes, cometen muy frecuentemente esta falacia de apelación y de apropiada a la autoridad, cuando, por ejemplo, nos inducen a beber gaseosa, cualquier tipo de gaseosa, porque un jugador famoso las bebe en el comercial, o sea, hace que las bebe, cuando muy probablemente el deportista no lo haga, ¿sí? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que Messi, por ejemplo, sale jugando fútbol y tomando Pepsi, que está haciendo mucho calor. Entonces, como Messi está tomando Pepsi, entonces pues nosotros también deberíamos tomar Pepsi, o tomar Pepsi no es malo, ¿sí? Otro ejemplo es acudir a científicos muy respetables en su campo de acción para preguntarles sobre asuntos políticos o sobre asuntos morales. Verbigracia, Robert Oppenheimer, que fue uno de los científicos que lideró todo el proyecto de la bomba atómica en Estados Unidos. Quien sabía perfectamente cómo funcionaba y cómo construir una bomba atómica, pero evidentemente no era la persona adecuada para hablar sobre temas morales, temas políticos, temas militares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso no quiere, es lo mismo que sucede con los religiosos que atacan la idea del aborto desde la autoridad de la Biblia o de lo que diga la iglesia, ¿sí? Esto no quiere decir que un científico o cualquier otra persona que no sea experta en estos temas no tenga su propia opinión y que su opinión no sea una opinión importante o seria, ¿sí? La falacia consiste más bien en otorgarle autoridad de algo a alguien que no tiene la autoridad para hablar sobre eso. Un sacerdote
tiene toda la autoridad o puede tener toda la autoridad moral, ¿sí? Para hablarnos, por ejemplo, de cómo vivir una vida sana o cómo vivir una vida prudente, ¿sí? No haciéndole daño a los demás, etcétera, etcétera. Pero no tiene la autoridad para decirnos a nosotros por qué abortar es malo, ¿sí? Bien. El siguiente argumento, bueno, esto último que acaba de decir, déjeme aclarar, no quiere decir que por el simple hecho de que un sacerdote sea sacerdote, entonces no puede hablar, no puede dar opiniones sobre el aborto. El sacerdote puede ser una persona muy estudiada, puede haber estudiado biología, medicina, lo que sea, y tener su propia opinión, su propia idea sobre por qué no se debería abortar, ¿sí? Y sustentar esas ideas en un argumento serio, que sea sólido, ¿sí? Que esté bien estructurado, que no cometa ningún tipo de falacias, ¿sí? Simplemente, pues como para redondear, es la idea de la falacia, de la apelación inadecuada a la autoridad, es cuando se apela a una autoridad que no tiene nada que ver con el tema que se está tratando, ¿sí? Bien, el siguiente argumento es el argumento de la causa falsa o el argumento non causa pro causa, ¿sí? Uno de los grandes problemas que trata de resolver la lógica inductiva y la ciencia en general es el de establecer las causas y los efectos. Es decir, es resolver la pregunta ¿qué causa qué? Este tipo de argumento, non causa pro causa, tiene algunos matices, los cuales han sido organizados y han dado lugar a diferentes variantes del argumento, de este argumento no causa pro causa. Miremos el siguiente ejemplo. Algún profesor afirmó lo siguiente, dijo lo siguiente el profesor: los formularios de evaluación del curso son requeridos ahora en muchas instituciones y los resultados influyen en los salarios, ¿sí? Cuando me integré a la universidad hace 30 años, mi salario era mayor que el de cualquier miembro del departamento de antropología hoy en día. Mis estándares para calificar no han seguido una tendencia hacia la inflación. O sea, es un profesor cuchilla. Los estudiantes se han quejado sobre las calificaciones y ahora mi salario es el último de la lista de académicos. O sea, la pregunta es, ¿realmente el hecho de que los estudiantes se quejen por la forma en que se está calificando o que el profesor los está calificando es la causa de que el salario del profesor haya disminuido? ¿O será que la causa puede ser otra? Como por ejemplo, ha sido un profesor que no ha producido artículos científicos o cualquier tipo de artículo, ¿sí? Que eso influye mucho en los salarios también de los profes. Por artículos o por libros de investigación o por conferencias que se den, los profesores reciben una puntuación y esa puntuación sirve para ir subiendo los salarios. O por cualquier otra cosa, ¿sí? Los salarios en la universidad bajaron, o porque el profesor no ha seguido estudiando, no se ha seguido especializando, no ha hecho una maestría, un doctorado, un postdoctorado, un diplomado, lo que sea, que le permita incrementar los ingresos, ¿sí? O sea, lo que está haciendo el profesor acá posiblemente es cometer la falacia de la causa falsa. Está atribuyendo a que la baja calificación de sus estudiantes es lo que implica de que su salario esté en el último lugar de la lista de los académicos, ¿sí? Bien, resulta que hay una variante de esta falacia de la causa falsa, y es la falacia post hoc ergo propter hoc, ¿sí? Es muy difícil su traducción al español. Básicamente, pues literalmente lo que significa esto es, después de tal cosa, por lo tanto, tal otra,
¿sí? Es una traducción muy extraña pues, al español, pero pues no tiene otra traducción. O sea, eso es lo que significa el nombre de esa falacia. Esta falacia, la falacia post hoc ergo propter hoc, es una falacia de la causa falsa o la falacia non causa pro causa. Miremos el siguiente ejemplo. Se conoce que en la antigüedad muchas tribus apelaban a ciertos rituales durante un evento climático, por ejemplo, un eclipse, ¿sí? Un evento astronómico, como un eclipse, por ejemplo. Cuando este finalmente transcurría, ¿sí? Cuando el eclipse acababa, la tribu o las tribus no interpretaban ese suceso como algo meramente natural, sino como algo divino que se daba a causa del ritual. O sea, después del ritual pasa el eclipse. Por lo tanto, el ritual es lo que ocasiona que el eclipse ya no esté. Es decir, relacionar un suceso con otro por la cercanía en el tiempo ha dado origen a este tipo de falacia. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que suena música de cantina me duele la cabeza. Entonces, la música de cantina pues me produce el dolor de cabeza. ¿Sí? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿sí? Es simplemente coincidencia de que cada vez que suene música de cantina me duele la cabeza. ¿Sí? Pero pues la música de cantina no está provocando el dolor de cabeza, a no ser que yo viva pues ahí al lado de la cantina y pues que todo el tiempo estén colocando esa música a todo volumen y eso puede ocasionar que le duela a uno la cabeza, ¿sí? Pero es muy diferente ese argumento a el anterior, ¿sí? Otra variante de este tipo de argumento de la causa falsa es la pendiente resbaladiza. Este argumento es muy común. Consiste en que se argumenta contra alguna idea con base en que esta idea desencadenará consecuencias negativas. En política es muy usual. ¿Para qué? Para defender el statu quo de la sociedad, es decir, para mantener el estado de las cosas tal y como están en una sociedad. Por ejemplo, cuando dicen que X o Y propuesta desencadenará consecuencias negativas en torno a esta, ¿sí? O sea, que se aplique un modelo económico o social, por ejemplo, desencadenará un montón de consecuencias negativas, ¿sí? Esa sería la falacia de la pendiente resbaladiza. Miremos otro ejemplo. Algunos argumentan que legalizar la marihuana es la puerta para que hayan cada vez más consumidores, no solo de esta droga, sino que se experimentarán con drogas más fuertes, ¿sí? Una cosa no tiene que ver con la otra. Y fíjense que, primero, no están relacionadas, pues una cosa no lleva a la otra, y lo otro es que caen en la pendiente resbaladiza porque creen que al asumir una postura, legalizar la marihuana, nos llevará a un debacle de cosas negativas. Bien, este otro. Despenalizar la eutanasia implica que muchos ancianos que de una u otra manera representan una carga, entre comillas, para las familias o el Estado, serán forzados a recibir la eutanasia. ¿Sí? Eso no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque es que quien se aplique la eutanasia es porque lo decide. O sea, no es el médico el que va a obligar a una persona a aplicarse una eutanasia. Este otro ejemplo, despenalizar el aborto llevará a que todas las mujeres que en el futuro estarán embarazadas aborten, ¿sí? Como si el aborto se volviera algo obligatorio, y pues no lo es, ¿sí? Otro ejemplo es que es el siguiente: estudia mucho el curso de razonamiento lógico si quieres ser el mejor estudiante. Si no estudias para el curso de razonamiento lógico, entonces las notas de tus demás cursos
pues serán malas y serán un mal profesional. ¿Sí? Fíjense en que es una falacia de una pendiente resbaladiza. El hecho de que usted no estudie para el curso de razonamiento lógico no quiere decir que usted le va a ir mal en los demás cursos que usted esté estudiando. O no quiere decir que usted va a ser un mal profesional. ¿Sí? Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Sí? Muy distinto sería que el argumento dijera que estudiar razonamiento lógico pues ayuda a mejorar sus habilidades argumentativas. Por lo que no estudiar razonamiento lógico pues llevará a que usted no tenga la capacidad para formar un argumento claro. ¿Sí? Ya es muy diferente ese argumento con el del ejemplo. Bien, entonces, pendientes resbaladizas. Se toma la idea de algo, la relaciona con una consecuencia que muchas veces no tienen que ver una cosa con la otra, y esa idea va a ocasionar un sinnúmero de problemas. Lo que realmente se necesita entonces determinar en este tipo de falacia es qué causa o cuáles son los efectos de las primeras proposiciones. Es decir, cuáles son las consecuencias reales de la legalización de la marihuana, o qué implica la despenalización de la eutanasia o del aborto, o qué implica no estudiar para razonamiento lógico, más allá de perder la materia, ¿sí? O más allá de no desarrollar unas habilidades argumentativas. ¿Sí? Bien. Miremos un ejemplo. Una objeción común al suicidio asistido, que de hecho hace poco despenalizaron esto en Colombia, es que una vez que se otorgue un permiso formal a los médicos para actuar de una manera moralmente discutible, los médicos se dejarán llevar a cometer más y mayores inmoralidades del mismo tipo o similares, lo que sucede con el ejemplo de la eutanasia. ¿Sí? Pero alguien con un intelecto muy agudo criticó a este argumento de la falacia resbaladiza, lo refuta de una manera muy eficiente al decir lo siguiente: los médicos suelen prescribir fármacos que en dosis mayores a las prescritas podrían matar al paciente, y eso es cierto. O sea, nosotros muchas veces tomamos fármacos o alimentamos, o le damos un medicamento a nuestros animales porque el médico lo prescribe, ¿sí? Y nadie teme que esa dosis real prescrita pueda llegar a utilizarse como una dosis letal, ¿sí? Es decir, nadie rechaza dicha prescripción por miedo a una pendiente resbaladiza. Bien, el otro argumento es la generalización precipitada o el argumento de accidente inverso. Es un error que cometemos comúnmente cuando sacamos conclusiones acerca de todas las personas o acerca que pertenecen a una clase o a un grupo determinado en base en el conocimiento solamente de uno o de unos cuantos miembros de esta clase. Por ejemplo, se está debatiendo sobre la sana alimentación. Entonces, están diciendo que la sana alimentación implica no comer alimentos fritos. Entonces, alguien dice, pues mi hijo ha comido toda la vida comida frita y es un joven rozagante, fuerte y con salud. Por lo tanto, los alimentos fritos no son malos para la salud. ¿Sí? Esto también me hace recordar un ejemplo que les puse hace mucho tiempo, de que alguien decía de que fumar no era malo por el hecho de que su abuelo había fumado toda la vida y había muerto a los 100 años. ¿Sí? Pueden ser son casos excepcionales, ¿sí? Pero pues hay evidencia científica que se muestra que comer comida frita es malo para la salud. ¿Sí? Puede ocasionar ciertos problemas para la salud. ¿Sí? Lo mismo que fumar. Bien, otro ejemplo es cuando hacemos generalizaciones acerca de personas pertenecientes a otras culturas que no son generalizaciones apropiadas.
Un ejemplo es que se piense que todas las personas musulmanas son violentas, porque existen facciones muy reducidas de extremistas violentos pertenecientes a esta comunidad, que son musulmanes. Como también existen muchas comunidades extremistas que son cristianas, ¿sí? Y que son extremadamente violentas, ¿sí? El cristianismo, en mi opinión personal, es una religión violenta, ¿sí? Que incita a la violencia y que ha perpetuado mucha violencia. Es una religión muy violenta, pues, desde mi punto de vista. Sin embargo, nosotros no tenemos esta idea de los cristianos. A nosotros, nosotros pensamos que las personas, o la mayoría de personas pensamos que los cristianos son buenas personas. Y pensamos que los musulmanes son una cultura violenta, simplemente porque conocemos algunas de las noticias pues, que han generado los extremistas, ¿sí? Entonces, la idea de la generalización precipitada o el argumento del accidente inverso es que se llega a una conclusión muy general a partir de unos hechos o de muy pocos hechos que realmente puede que no estén dándonos un panorama real de lo que es el fenómeno. Bien, esas serían entonces las falacias de la inducción deficiente. Vamos a estudiar entonces las falacias de presuposición. Solamente son 3 tipos de falacias. Es el conjunto de errores por los cuales consisten en partir de premisas dudosas, de premisas tácitas, es decir, que son premisas que no están en el argumento, o premisas injustificadas o premisas falsas, ¿sí? Muchas veces las premisas pueden ser relevantes para sustentar la conclusión del argumento, ¿sí? Sin embargo, si dicha premisa es un supuesto que no se le ha dado un soporte, ¿sí? Entonces eso podría ocasionar este tipo de falacias de presuposición. Sin embargo, este tipo de proposiciones o de premisas muchas veces son tan fuertes que las pasamos desapercibidas, ¿sí? Y caemos en la trampa de la falacia. Hay 3 tipos de falacias de presuposición que son muy frecuentes. La falacia de accidente o el argumento de las circunstancias accidentales, la falacia de la pregunta compleja y la falacia de la petición de principio o la falacia de petitio principii, ¿sí? En latín. Miremos la falacia de accidente o el argumento de las circunstancias accidentales. Esta falacia se da al pensar que cualquier regla de hecho, ¿sí?, es universal y no tiene excepciones. Eso sería una falacia de accidente. ¿A qué me refiero por regla de hecho? Me refiero a reglas que nos explican fenómenos que tienen con fenómenos tangibles, ¿sí? Por ejemplo, una regla matemática, 2 más 2, es una regla universal. Y hasta donde yo sé, pues yo soy muy ignorante en temas de matemática o física, pero hasta donde se sabe, 2 más 2 siempre es 4. Siempre. O sea, no hay una regla excepcional que diga que 2 más 2 es igual a 5. No la hay. No existe. Es una regla universal. Y es una regla de una ciencia que es una ciencia pura, ¿sí? Una ciencia abstracta, por decirlo de alguna manera. Hay reglas que son reglas que se le aplica a las ciencias de facto, es decir, a las ciencias de hechos, las ciencias que estudian hechos como tal, hechos tangibles, ¿sí?
Entonces, a eso es lo que yo me refiero por reglas de hechos. Reglas que se aplican propiamente a este tipo de ciencias que tienen que ver con la experiencia y con la verificación y que son falsables también. Pueden ser falsas, ¿sí? Entonces, asumir la idea de que todas las reglas de hecho no tienen excepciones es cometer la falacia de accidente o la falacia de circunstancias accidentales. Esto sucede porque las circunstancias muchas veces alteran los casos. Entonces, en algunas generalizaciones hay casos que no aplican porque tienen circunstancias especiales o circunstancias accidentales. Por eso se llama la falacia de accidente. En esta falacia, lo que se hace es tomar una generalización y aplicarla a todos los casos en particular, sin considerar las circunstancias que puedan ser su excepción, ¿sí? En resumen, esta falacia es todo lo contrario al principio, toda regla tiene su excepción, ¿sí? Bien, miremos este ejemplo. En un diálogo, estos diálogos son muy frecuentes, alguien dice, hace una pregunta compleja, además, está cometiendo dos falacias porque comete la falacia de la pregunta compleja, que más adelante la veremos, y esta falacia que estamos estudiando en este momento. Me olvidó, la falacia de accidente, perdón. Entonces alguien dice, ¿qué mayor prueba para sustentar que la filosofía no sirve para nada si algunos filósofos viven torpemente en la miseria? Entonces alguien contesta, eso no es una prueba. Pues con la filosofía sucede algo similar a los campos. No todos los que se cultivan son fértiles, ¿sí? Se argumentó por medio de una analogía. Comparó la filosofía o el hecho de estudiar filosofía, de cultivar la filosofía, con el hecho de cultivar la tierra. Algunas tierras son fértiles, otras no. Lo mismo sucede con filosofía. A algunas personas la filosofía es productiva, en otras no, ¿sí? Para algunos sirven para superar alguna dificultad en su vida, ¿sí? O para vivir de ella, y para otros no sirve para nada, ¿sí? Simplemente para hundirse más en sus problemas, ¿sí? Bien, este otro ejemplo. En el siguiente argumento deductivo se comete la falacia de accidente. Todos los jueces están comprados, ¿sí? Pedro es un juez, y dicen que la primera premisa, todos los jueces están comprados, es una premisa general, que de hecho recuerden que esta premisa llega a ser constituida por medio de una generalización inductiva, ¿sí? Recuerden que la generalización inductiva son proposiciones tales como todos los hombres son mortales, todos los días sale el sol, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Son proposiciones que son ¿sí? premisas a las cuales se han llegado a través de distinta recopilación de esos hechos. Entonces, se ha recopilado los hechos de que muchos jueces, la mayoría de jueces, son jueces comprados, ¿sí? Por lo tanto, se llega a la conclusión de que probablemente todos los jueces están comprados. Y esa conclusión es la que se toma como premisa en este argumento. Todos los jueces están comprados. Pedro es un juez, caso particular. Por lo tanto, Pedro está comprado, ¿sí? Es un argumento deductivo, fíjese que está bien estructurado, ¿sí? Pero está cometiendo la falacia de accidente. ¿Por qué? Porque no está considerando quién es Pedro, cuáles son las circunstancias en las que se mueve Pedro, cuál es el carácter de Pedro, si Pedro es una persona incorruptible, si Pedro no recibe dinero por hacer cosas ilegales, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, este otro ejemplo, todos los políticos son ladrones. Petro es político, por lo tanto, Petro es ladrón, ¿sí? También es un argumento deductivo, pero es un argumento que puede estar cometiendo la falacia de accidente, porque hay que mirar quién es Petro.
si Petro ha robado alguna vez dinero. Sí, y obviamente pues hay que probarlo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien. Y finalmente, finalmente no. La siguiente falacia es la falacia de la pregunta compleja. La pregunta compleja. Esta falacia consiste en hacer una pregunta de tal manera que se presuponga la verdad de una conclusión oculta en esa pregunta, ¿sí? Es decir, es una pregunta retórica, ¿sí? Las famosas preguntas retóricas, que tienen implícitamente ciertas premisas que pueden, que son asumidas porque no se indagan por lo regular, no indagamos sobre esas premisas, pues al asumir esas premisas estaríamos asumiendo pues el argumento que hay oculto detrás de esta pregunta. Por ejemplo, alguien dice, con toda la histeria, todo el miedo, tanta pseudociencia, ¿será posible que el calentamiento global y el COVID-19 sean un fraude más, son un fraude más cometido por parte de ciertos grupos que quieren controlar el mundo? ¿Sí? Lo que está suponiendo esta pregunta, compleja además, es que mucha evidencia que apoya las ideas del calentamiento global o mucha evidencia referente al COVID-19 no es confiable o es falsa. ¿Por qué? Porque supone que hace parte de las distintas teorías falsas que se han creado para generar confusión e histeria colectiva, ¿sí? Se saben que pues, hay algunas ideas y algunas teorías que han salido y que han generado mucha confusión y mucha histeria entre las personas, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas, o esta pregunta de calentamiento global, como la idea del COVID-19, es una idea más que nos están metiendo por parte de las personas que controlan, etcétera. ¿Sí? Son una idea muy frecuente hoy en día. Bien, eso sería una pregunta compleja, que al no hacer indagada la premisa, pues se asume como cierta. Es importante entonces considerar que la pregunta compleja es un recurso retórico bastante frecuente y a menudo muy engañoso, para que tengamos mucho cuidado cuando nos hagan este tipo de preguntas. Si ustedes sienten que la pregunta tiene como alguna intención por ahí, es mejor que ustedes indaguen sobre cuáles son las premisas que hay detrás de esta pregunta. Porque en el fondo de la pregunta, que será respondida por el mismo que la realiza, hay una premisa supuesta, la cual el receptor asume sin ningún reparo. Una forma de combatir esta falacia, entonces, es indagando acerca de esta premisa oculta o que está implícita y que se supone como cierta. Miremos ejemplos. Un crítico de la investigación genética propone el siguiente argumento, que es falaz. ¿Sí? Dice, pregunta compleja. ¿Cuáles son las consecuencias de reducir el acervo genético del mundo a patentes de propiedad intelectual controladas por un puñado de empresas de las ciencias de la vida? Las consecuencias realmente nunca son discutidas, ¿sí? Él habla de unas consecuencias, pero nunca nos dice cuáles son las consecuencias. Y el interlocutor tampoco se pregunta por cuáles son esas consecuencias. Y él está asumiendo, la persona que está haciendo esta pregunta compleja, está asumiendo que las consecuencias es que es probable que el acervo genético del mundo pronto se va a reducir a la propiedad intelectual patentada. ¿Sí? No discutir dicha consecuencia, entonces, es la que conduce al receptor a caer en la trampa de la falacia. Miremos más ejemplos. En los encabezados de noticias es muy frecuente este tipo de falacia, o este tipo de pregunta compleja, porque al realizar la pregunta están sugiriendo una premisa oculta muchas veces y se sustenta
el argumento a partir de esa suposición. Por ejemplo, un anuncio que diga, ¿aceptó soborno el juez? Esa pregunta puede ser ambigua, puede ser una pregunta compleja y puede crear muchas confusiones, porque alguien puede tomarlo como una pregunta que será respondida en el artículo. Pero a su vez, también sugiere que la respuesta es una respuesta afirmativa y el texto nos va a explicar cómo es que el juez aceptó el soborno. Y realmente no se está preguntando si el juez aceptó el soborno. ¿Sí? Es como cuando dicen irónicamente, ¿será que se aceptó el soborno? ¿Sí? Esa es una pregunta compleja. ¿Será que se aceptó el soborno? Yo no creo, ¿sí? Con un tono irónico, ¿sí? Bien, otro ejemplo es cuando alguien pregunta, ¿aún golpeas a tu esposa? Eso es una pregunta compleja. Si el interrogador responde a la pregunta, sea sí o sea no, cualquiera de las dos respuestas, perdón, se concluye que ha golpeado a su esposa con anterioridad. Si a uno le preguntan, ¿aún golpeas a tu esposa? Y uno dice, no. Entonces, ¿qué asume uno? Que con anterioridad él había golpeado a su esposa. Si uno no ha golpeado a su esposa, si la persona interrogada no ha golpeado nunca a su esposa, lo más seguro que responderá es que él nunca ha golpeado a su esposa. ¿Sí? Bien, este ejemplo me pareció muy interesante. Daniel Samper Ospina, un intelectual de Colombia, hizo un interesante experimento donde le pregunta a las personas si devolverían el dinero al político que le compró el voto. ¿Sí? Entonces él iba por ahí por la calle preguntando, ¿usted devolvería la plata del voto que usted vendió? ¿Sí? Es una pregunta compleja, ¿sí? Eso es una falacia de pregunta compleja, que se responde como sí o no. ¿Sí? Uno puede responder, sí devolvería el dinero o no devolvería el dinero. Sin embargo, acá está la trampa. Responder a la pregunta implica que estas personas sí vendieron el dinero. Lo interesante es que la mayoría de entrevistados respondían, no, yo no devuelvo la plata. ¿Sí? Algunos respondían que sí, que pues es muy paradójico. Algunos respondían que sí, pero la mayoría decía que no, que ellos no devolverían el dinero. Solamente hubo uno que respondió, que me pareció que es la respuesta adecuada, y es que no, es que yo cómo voy a devolver algo que nunca me han dado. ¿Sí? Esa sería, piensen que esa persona examinó de cierta manera la pregunta, ¿sí? Y no cayó en la trampa, no se dejó llevar por la trampa, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con este tipo de preguntas. Como advertencia, es importante aclarar que esta falacia también es conocida como la falacia de muchas preguntas, o la falacia plurium interrogationum, ¿sí? Muchas interrogaciones. Esta falacia realiza preguntas donde solo se responde sí o no, como vimos en los ejemplos, y estas pueden conducir a razonamientos que una persona no ha examinado con claridad. Por eso es muy importante que cuando ustedes sientan que no entienden una pregunta o sientan que la pregunta puede tener por ahí una premisa oculta, es muy importante que ustedes se aseguren qué es lo que está preguntando el interlocutor, ¿sí? Para ustedes tener claridad y saber cómo contestar, ¿sí? Para superar esta falacia, siempre es importante poder aclarar cuáles son los supuestos que hay escondidos en la pregunta compleja y analizar detenidamente los supuestos con el fin de dar una respuesta más certera y pues no caer en el error. Bien, esa sería la falacia de la pregunta compleja. Y finalmente, tenemos la falacia
de la petición de principio o petitio principii. Son errores que surgen cuando las premisas no son verificadas, ¿sí? Es decir, se asume la premisa como cierta sin saber que esa premisa sea cierta o no. Por lo tanto, su conclusión tampoco es una conclusión certera. Y no está bien fundamentada, además. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo nunca miento porque siempre digo la verdad. Fíjense que hay una premisa, siempre digo la verdad, ¿sí? Que es una premisa que no está verificada completamente. ¿Será que siempre ha dicho la verdad? Toda la vida ha dicho la verdad. Nunca en la vida ha dicho una mentira. Eso es falso, ¿sí? Bien, y este ejemplo también nos permite ver otro aspecto de la petición de principio, y creo que es una característica mucho más fuerte. La premisa de ese argumento, siempre digo la verdad, pues no está completamente verificada. Además, nótese que es un argumento circular, ya que en las premisas se puede contener la conclusión. O sea, si yo digo, siempre digo la verdad, pues estoy concluyendo que nunca miento, ¿sí? La forma del argumento es una tautología, literalmente. La forma de la tautología sería A es A, A es A, ¿sí? Que no dice pues nada más allá de la definición de los términos usados en el argumento. O sea, siempre decir la verdad quiere decir de que no dice mentiras o nunca ha dicho mentiras, ¿sí? Eso sería una tautología. Bien. Este otro también es una petición de principio. Todo lo que existe es la materia. Dios no es material. Por lo tanto, Dios no existe. ¿Sí? O este otro ejemplo. Solo Dios puede crear. Todo lo que existe ha sido creado. Por lo tanto, Dios existe. ¿Sí? O este otro ejemplo. El presidente siempre es una persona correcta porque es educado. El presidente ordenó la invasión de X país. Por lo tanto, invadir a X país es una decisión correcta. ¿Sí? Fíjense que son argumentos circulares, ¿sí? Vuelven a la primera premisa. Y aparte de esos, pues son premisas que no están verificadas del todo, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que existe es la materia, ¿será que sí? Nótese que las primeras premisas están injustificadas. Es decir, no se explica a fondo que todo lo que existe es la materia. No lo han explicado. O que solo Dios puede crear algo que es falso. ¿Por qué? Porque miren un artista crea una obra de arte, o un albañil crea una casa, ¿sí? Entonces, no solamente Dios puede crear, en el caso que Dios exista, pues, ¿sí? O que el presidente, al ser una persona educada, pues va a hacer siempre lo correcto, ¿sí? Eso también es una premisa injustificada. No nos están explicando por qué se asume que una persona que es educada y que es presidente, pues siempre va a hacer lo correcto. Fíjense que es una falacia muy parecida a la del accidente. La diferencia radica en que sus proposiciones pues no están verificadas o no están probadas, ¿sí? Bien, ¿por qué es parecida a la del accidente? Porque no se tienen en cuenta ciertas circunstancias. El ejemplo del presidente es perfecto para explicar esto. Puede que un presidente que sea educado tome decisiones correctas, sí, eso puede ser cierto, pero hay circunstancias en donde toma decisiones que no son correctas, como por ejemplo ir a invadir un país y asesinar a un montón de personas, ¿sí? Bien,
Listo. Esas serían entonces los dos conjuntos de falacias que tenía preparado para esta ocasión. Falacias de la inducción deficiente y falacias de presuposición. Recuerden que son falacias no formales, es decir, falacias que se cometen debido al contenido de sus premisas. Como vimos, la mayoría de estas falacias tienen problemas con la relación entre las premisas y la conclusión, sobre todo con la verificación de la información de las premisas, ¿sí? Y bueno, y eso ocasiona que se provoquen pues ciertos errores en las conclusiones. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, pues no hay nada más que decir en este video. Espero que pues haya quedado claro todo, que hayan entendido cada una de las falacias, que hayan aprendido sobre todo. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario, entonces lo pueden dejar depositado en los comentarios del grupo del WhatsApp, o también podemos guardar las preguntas para el próximo encuentro. Les deseo un excelente día, que estén muy bien.